Con el último panel de esta 20ª Convención Anual Protextil, los invitamos a reflexionar sobre las acciones que están realizando los países desarrollados en materia de política industrial y cómo repercutirán estas medidas sobre la producción textil y de indumentaria a nivel mundial. ¿Por qué se está volviendo a hablar de política industrial? ¿Cuáles serán los impactos de las medidas propuestas por las potencias industriales en el sector textil del resto del mundo? Escucharemos en este bloque a Julieta Lustó, economista, y Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Proteger. Bien. Aguanten, muchachos, son 10 minutos. Bueno, Julieta, voy a anotar todo lo que decís, ¿eh? Bueno, dale. Vamos a hacer unas preguntitas. ¿Qué está pasando en el mundo? Un poco Lucho nos dijo, ¿viste? Con el discurso de Trump, ya nos dijo lo que va a pasar en Estados Unidos. ¿Por qué se habla de política industrial? Toda la tarde estuvimos hablando de política industrial. ¿Y qué están haciendo los países que ya están industrializados y que nosotros admiramos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, para contestar esa pregunta, ahí pido que me pasen a la siguiente filmina. Si me alcanzan el pasador, genial, si no, voy diciendo. Bueno, primero para dar una idea de cómo viene el mundo en los últimos años, les traje este gráfico que habla específicamente del año 2023, pero donde muestra que hay de más de 1.600 medidas de política industrial que aplican todos los países, donde 1/3 de esas medidas las está aplicando China, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Pasamos a la próxima? Bueno, particularmente les quiero mostrar de la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué están haciendo política industrial? ¿Por qué se vuelve a hablar de política industrial en estos países? En principio esto tiene que ver con una revisión de los daños o del impacto que generó el proceso de offshoring, es decir, de la deslocalización de la producción de Europa y Estados Unidos hacia particularmente los países de Asia. Y también la revisión de los impactos de, como bien comentó en la mesa anterior Urtubey, de la pandemia y lo que es la guerra Rusia y Ucrania, ¿no? La pandemia lo que demostró es que el corte de la cadena de suministros generó a nivel de los diferentes países crisis, principalmente en lo que tenía que ver con la atención de la salud, pero no solo con eso, sino con el resto de la posibilidad de conseguir insumos en la industria. Esos tres impactos que se están revisando también se dan en el marco de una disputa tecnológica con China, donde en este proceso de una transición de la revolución 4.0, es decir, una transición tecnológica que está atravesando la industria, y el cambio climático, aparece China como el principal país que va a proveer de estas nuevas tecnologías. Es decir, China viene a ocupar un mercado que ocupaba tanto Europa como Estados Unidos en lo que es la nueva tecnología industrial para moderar el cambio climático. En ese sentido, por ejemplo, lo que podemos ver, hay dos leyes que son, digamos, paralelas, como por ejemplo la ley de chips y la ley de European Chips, que lo que buscan es poder volver a tener esa soberanía productiva, especialmente en el desarrollo de semiconductores y chips, que China les está de alguna manera cuestionando a los países tradicionalmente industriales. Otros ejemplos que podemos ver, por ejemplo, la ley de empleo e inversión en infraestructura, se habla que es la ley más grande de la historia en materia de infraestructura, por lo cual estamos hablando de un país que está dotando de competitividad a su industria. Y también tenemos la ley de Inflation Reduction Act, que lo que muestra es una ley específicamente que bajo el nombre de reducción de la inflación está hablando de un paquete de medidas para reducir el cambio climático. En el caso de Europa en particular, estas medidas de doble transición, es decir, que tienen que ver con el impacto digital y también el cambio climático, son mucho más fuertes y hay medidas específicas que son planes concretos de leyes para poder acompañar este cambio climático. Es preocupante, ¿no? Porque son muchas cosas, pero igual la OMC dijo que más del 35% de arancel el mundo no puede tener. Es decir, los muchachos prefieren
que se mueva una caja de zapatos y darle libertad a eso, a que una persona se traslade a un mundo mejor. ¿Qué pasa con eso, con los aranceles? Y bueno, también Europa, ¿de qué se trata este pacto europeo, ¿no? que estamos hablando? Bueno, en el caso del tema de aranceles, lo que estamos viendo en los últimos años, tanto en el gobierno de Trump como en el de Biden, y ahora nuevamente Trump vuelve a hablar del tema de aranceles, ahí hay un par de notas donde se vuelve a hablar de que Trump va a reimponer aranceles a determinados bienes. Hay un aumento de tarifas especialmente vinculadas a estos que les comentaba, ¿no? De la disputa tecnológica con China en quién es el que va a producir autos, quién va a hacer paneles solares, quién va a hacer las baterías, quién va a hacer las nuevas tecnologías relacionadas al cambio climático y a la movilidad sustentable, por lo cual en los últimos años aumentaron en algunos casos hasta un 100% los aranceles, es decir, aranceles al 100% en algunos bienes específicos. Y en el caso del Pacto Verde Europeo lo que vemos es un compromiso de Europa, que ahí está, lo pueden ver en el gráfico, que para el 2030 tienen que reducir al 55% las emisiones de gas de efecto invernadero que tenían en los 90 y están buscando que todas sus actividades productivas para el 2050 no generen ningún tipo de emisión. En ese sentido tienen dentro de ese pacto y esos compromisos que están asumiendo algunas leyes específicas que impulsan el desarrollo de estas nuevas tecnologías para poder llegar a esos compromisos y a la vez un mecanismo de ajuste de frontera en carbono donde, es decir, se van a empezar a medir en cada una de sus producciones cuáles son los efectos que generan sobre el medio ambiente y se le va a cobrar a aquellos productos que ingresan a la Unión Europea una tarifa en función de que no cumplan con estos criterios de medición de gases de efecto invernadero. Ajá, ya esto... Lo del 35, olvídate. No, estamos mucho más alto. Ajá, bueno. Y una cosita, con el textil nos salvamos, los muchachos que contaminan al mundo y esclavizan a la gente, zafan, ¿no? No, bueno, también hay medidas específicas en ambos países, ¿no? Bueno, en ambos países y en ambas regiones. En el caso de Estados Unidos estamos hablando de una industria textil que viene acompañada e impulsada, que hace que Estados Unidos sea el principal líder en investigación y desarrollo textil, porque tanto a nivel militar como defensa, todos sus productos son comprados únicamente en empresas que fabriquen en Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de que ahí hay un par de leyes, que Buy American Act y otras más que expanden esta compra a las agencias gubernamentales en sí, que implican que se compren más de 8.000 productos textiles en las empresas de Estados Unidos relacionadas a defensa y seguridad. Por lo cual el Estado tiene una participación trascendental en todo lo que es investigación y desarrollo. A la vez también están avanzando en algunas medidas a nivel federal que tienen que ver con garantizar la trazabilidad, acompañar la sustentabilidad y reducir la cantidad de residuos en Estados Unidos. Muchas están en tratamientos. Y hay dos leyes específicas que son de alguna manera bipartidistas, es decir, que las presentan ambos partidos, y acá no hay grieta sobre qué partido la presenta, que tienen que ver con volver a traer la industria de confección hacia los Estados Unidos, pero no cualquier industria, una industria que ellos ponen en la ley garantice derechos laborales, que tenga salarios por encima de la mínima y que a la vez promueva el desarrollo de economía circular. Es decir, que vuelva a Estados Unidos a ser líder en la confección, pero con estos criterios, es decir, no con cualquier industria. Y en Europa no se copian, ¿no? O tienen otro plan, no sé, capaz que lo que quieren es que lo del ambiente y eso es algo muy utópico, es decir, abstracto, ¿o no? No, bueno... Bueno, en el caso de Europa, es decir, el compromiso con el medio ambiente es mucho más fuerte y hay grandes medidas en sí. Por lo pronto comentarles dos medidas grandes que tiene Europa. Una, en el marco de dotar competitividad y acompañar a estas empresas en la doble transición digital y climática. Europa lanzó en el 2020 una estrategia industrial europea con 14 sectores claves que va a acompañar en este proceso, dotándolo de capacidades, innovación, capacitación para el personal, entre los cuales el textil es uno de ellos. Pero a la vez Europa tiene una estrategia para, como bien dice ahí, para el sector textil sostenible y circular. Es decir, tiene un plan específico para la cadena de valor textil.
que implica estas cosas que les voy a comentar ahora a continuación y que tienen un par de leyes asociadas como esas que están ahí. Que implica lo siguiente, que para el 2030 todos los productos que se comercialicen en la Unión Europea tienen que ser duraderos y reciclables. No estamos hablando de productos que se fabriquen o bien con fibras recicladas, que no tengan sustancias peligrosas, que a la vez se respeten los derechos sociales y laborales de cómo se produce. También hablan de que para el 2030 ya la moda rápida deja de estar de moda. Ellos empiezan a hablar de un concepto que llaman timeless fashion, como moda sin tiempo, ¿no? Como para, de alguna manera, rechazar el concepto de moda que se descarta rápidamente y se amplía la cantidad de servicios de reutilización y reparación sobre este tipo de productos. Y a la vez promueven un ecosistema textil circular donde los productores se hacen cargo de los desechos y de sus productos a lo largo de toda la cadena y se elimina la posibilidad de generar residuos en este sector. Esa es la estrategia que está proponiendo Europa para el 2030, para el textil. ¿Esto es biribiri o capaz que, viste, lo dicen y no se hace nunca? ¿Quedamos bien? ¿Viste? ¿Cómo es? No, bueno, hay medidas específicas que ahora les quiero comentar. En principio, en el 2024 se publicó lo que se denomina el Reglamento para el Diseño Ecológico de Productos Textiles, que lo que determina son reglas específicas para garantizar que los productos sean durables, que se puedan reparar, que se puedan reciclar, para que se produzca con un uso eficiente de residuos y a la vez se pueda medir el impacto de la huella de carbono y de la huella ambiental. Y que a la vez, cuando uno produce, ya tenga una previsión de los residuos que va a generar. Este reglamento incluye reglas para la contratación pública ecológica, para cómo se destruyen los productos no vendidos y a la vez un pasaporte digital, es decir, va a tener una etiqueta digital con toda esta información para que el consumidor pueda acceder rápidamente a esta información. Esto va a entrar en vigencia en el año 2026. Después también avanza Europa rápidamente en todo lo que tenga que ver con la responsabilidad extendida del productor, es decir, los productores van a tener que empezar a hacerse cargo de los residuos que generan. Ya para enero del año 2025, todos los municipios de Europa tienen que tener recolección obligatoria separada de residuos textiles y a la vez va avanzando a medida de los años el porcentaje de residuos que tienen que ir reciclando. Pero bueno, estas dos directivas que les comento ahí y la otra que implica la prohibición de exportar basura, tienen que ver con esto, ¿no? Con avanzar en modelos de economía circular. Ellos comentan que cada 1000 toneladas de textiles que se recuperan se generan más de 10 y 25 empleos, por lo cual para ellos también es una nueva generación de empleo en este sector. Pero lo más importante es esta responsabilidad obligatoria que van a tener los productores a partir de los próximos años. Bueno, y después también la medición del impacto de la huella de carbono. Estas medidas que empezaron en el año 2010 tuvieron durante el 2013 y 2018 un periodo de revisión y de armado de cuáles son las reglas por categoría de producto que van a tener que utilizarse para medir el impacto de la huella ambiental. Y en el 2023 y el 2024 ya empezaron en una fase de prueba para 13 categorías de productos textiles y de confección, de calzado, que están ahí identificadas, donde ya se empiezan a marcar cuáles son las reglas para identificar cuál es el impacto en la huella de carbono sobre la producción de estos textiles. Que esto también viene acompañado por un documento con cuáles son las mejores prácticas productivas para minimizar el impacto de la huella de carbono. Es decir, ya existen los documentos, ya existe la normativa y prontamente va a estar en circulación. Y finalmente, bueno, comentarles dos medidas más que están dentro de esta estrategia del sector. Una tiene que ver con esto que les comentaba de reducir lo que es fast fashion con campañas específicas para informar a los consumidores de que reduzcan el consumo de prendas textiles y a la vez también campañas contra el greenwashing, es decir, contra evitar que los productores puedan de alguna manera engañar al consumidor diciendo que un producto es sustentable cuando no lo es. Y finalmente, una que se puso en mayo del 2024, se publicó que va a entrar en vigencia recién en 2027-2029, que implica que lo que se denomina diligencias de vida, es decir, que las empresas
de más de 1.000 trabajadores y ventas de 450 millones de euros a la Unión Europea, o que están fuera de la Unión Europea, pero le venden a la Unión Europea 450 millones de euros, van a tener que empezar a hacer medidas y respuestas concretas a cualquier infracción que hagan sobre derechos laborales o sobre el impacto climático o sobre el ambiente. Es decir, van a tener que trazar toda su cadena de valor, es decir, estamos hablando de empresas que forman parte de cadenas multinacionales, donde van a tener que trazar en toda su línea de producción y toda su cadena de abastecimiento si generan algún tipo de daño al medio ambiente o están infringiendo algún derecho laboral y tomar respuestas sobre esas cuestiones. Bueno, vamos a hacer ya unas pequeñas anotaciones que hice. Evidentemente, en el 2010, como vos bien dijiste, estuve viendo que, ¿será cierto esto de que se contamina, no se contamina? Mirá que es un bardo total cambiar todo, ¿viste? Pero reconozcámoslo, se hizo con los cigarrillos. Hoy vemos películas de la década del 70, fumaban en todos lados y nos impacta, porque hoy ya no se hace. Te venden algo y en vez de decirte este es el mejor yogur del mundo, te dicen esto te trae cáncer. Se hizo. Después con el agujero de ozono famoso. Mire, muchachos, el agujero estaba, pero se cambió, si son multinacionales, todo el sistema de aerosoles y otras cosas. Evidentemente, yo viendo esto, Estados Unidos, ley de empleo e infraestructura, reducción de costo y producción de logística, de paso parece Roosevelt, ¿viste? La depresión, vamos a hacer un pozo, romper una calle y hacerla de vuelta. Suba de aranceles, wow, suba de aranceles, parece Disneylandia. I+D a full, sí, seguramente los CONICET y los lugares de investigación están a full. Compre americano, más de 8.000 artículos, dijiste. Relocalización de la industria, de afuera hacia adentro. Es decir, Estados Unidos tuvo dos etapas. Trajo los esclavos para trabajar el textil del algodón, para que sea barato. Se eliminó la esclavitud y lo que hizo es llevar las empresas donde estaban los esclavos. Bien, ahora trae las empresas. Y ganó Trump. Qué bien, che. La parte social. Asegura los derechos laborales de los trabajadores norteamericanos con una remuneración justa. A mí me suena que Walmart estaba contento porque en Eritrea encontró talleres textiles que le pagan $25 por 16 horas de trabajo. Qué macanudos. Vamos a ver Europa. Pacto Verde Europeo y nueva industrialización. 13 sectores de los cuales está la industria textil. Me imagino, ¿no? Porque si Italia, Suiza, Francia, lo sé por las ITMAs y muchos fierreros lo saben, y Alemania son los más grandes productores mundiales de máquinas y las más innovadoras, tenían que competir y subyugaron contra la invasión asiática. Así que no tiene nada que ver eso, no, pero ellos te fabrican te fabrican las máquinas, las inventan, te hacen la moda, son las directrices de la moda, sucumbieron. ¿Qué hacen ahora? Reindustrialicemos. ¿Cómo? Y acá dijiste unas cosas. Regulación de ingreso de mercadería de los países potenciales contaminantes. Reducción de la emisión de carbono al 50% en 4 años. Ya, porque esto se firmó en junio, mayo. Inversión de 1,3 mil millones. Vamos a hacerla fácil. 2 PBI, 2 en 5 años. 2 PBI de Argentina. Cuando hay plata las cosas se hacen. Esto se va a hacer entonces. Porque yo tenía dudas, ¿viste? Pero, bueno. Emisión cero en 25 años. Entes controladores europeos con manuales especiales por sector que se realizarán, cuyo control se hará antes que la mercadería ingrese. Tuve una reunión la otra vez, che, ¿qué pasa en la aduana? Que no controlan. No,
ahora lo hacemos post. Explícame cómo es. Y vamos a los negocios y vemos. Bien, más fácil que cuando entra el container, que cuando las 100.000 camisas estén en 10.000 negocios. Pero bueno, tendrán su lógica. Resguardan el mercado interno para que los trabajadores europeos, o no, y que no tienen, y que quieren que sean trabajadores ocupados, tengan salarios correspondientes para generar una sustentabilidad social y del poder adquisitivo. Me parece que vamos para otro lado, ¿eh? De todas maneras, Trump lo dijo hoy, acá en la Fundación, lo dijo un mes, ¿no? 15 días antes de la campaña. Pero parece que volvimos. ¿Te acordás, Julieta? 2007, 2008, vino el coreano y dijimos, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bien, vení, pibe, sí, está bien, comprame todo, sí, pero no te compro nada. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que está mal y lo que está bien? Porque lo que queremos todos es que nos vaya bien. La mayoría somos empresarios. Acá no hay jugadores políticos. Capaz que pasó, pero acá no. ¿Hay algo nuevo? El 90. Lo nuevo es que es el 90. Está Plata Dulce, Martínez de Oz, la tablita. Creo que devaluaba un poquito más rápido Martínez de Oz. Repetimos modos, repetimos algunos jugadores, repetimos patillas, repetimos novias. Y quiero cerrar, y lo quiero leer. Yo me acuerdo en la década del 90, cuando estaba el consenso de Washington, Clinton, todo, la globalización, y había un grupito de gente que lo llamaban los anti-globalización. Cada vez que hacían una reunión de la OMC para tratar de liberarle, hacían lío, queremos nuestra industria, el trabajo inglés para los ingleses y todo eso. Y estaba Thatcher, no, le tiraban agua, váyanse hippies, de modé, le decía. Y había una persona que se llamaba Susan George, que hizo un libro que se llamaba Informe Lugano. Que hoy mi hija, que está por acá, estoy contento que haya venido Francesca, me dijo, papá, tiene 90 años. Escribí un libro cuando apareció la globalización y lo que dijo, muchachos, está todo mal lo que están haciendo. Porque van a crear más desigualdad. Hoy que estamos en un 2080, van a llegar a un 2,98. Llegamos ya, 2,98, tenía razón. La denostaron, la prohibieron, no, vos no servís, le tiraron agua. Entonces quiero cerrar con una frase que dijo en este informe. La realidad, en la época del consenso de Washington, Julieta, estamos hablando 30 años, 95. La realidad del comercio actual, globalización, o el que quiere imponer la globalización se explica así. Una vez que un producto llega al mercado, pierde todo recuerdo de los abusos que han cometido en su elaboración, tanto en el plano humano como en el ambiental. Gracias.